Hay momentos en la vida en que el corazón llega a un punto donde ya no puede más. No en el sentido del abandono definitivo, sino en el sentido del agotamiento honesto de quien ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. Que ha intentado ser fuerte cuando no tenía fuerzas. Que ha seguido funcionando cuando las reservas estaban en cero. Que ha sostenido situaciones que excedían completamente lo que una persona debería tener que sostener sola. Si estás en ese punto o si en algún momento de tu historia has estado ahí, lo que Dios tiene para decirte hoy no es una instrucción de hacer más o de esforzarte más. Es exactamente lo contrario. Es una invitación al descanso más profundo que existe. No el descanso del cuerpo que viene después del trabajo. El descanso del corazón que viene cuando se deposita en manos que pueden sostenerlo de una manera que ninguna otra fuerza puede sostenerlo. Ha llegado el momento de descansar tu corazón en mis manos. Esas palabras de Dios hoy tienen una gentileza que me conmueve. No dice has llegado tarde, tenías que haber venido antes. No dice por qué seguiste cargando todo eso solo. Dice ha llegado el momento. Con la ternura del que sabe exactamente cuándo el corazón está listo para recibir el descanso que se le ofrece, cuando la carga ha producido suficiente quebranto para que la entrega sea genuina y no solamente teórica. Ha llegado el momento. No un momento cualquiera. El momento. El específico. El que fue señalado. El que tiene el nombre de este tiempo de tu historia en el que estás ahora mismo. Y lo que define ese momento como el correcto no son las circunstancias que lo rodean, sino la disposición del corazón que finalmente está listo para depositar lo que cargó durante demasiado tiempo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje está llegando exactamente al lugar de tu corazón que más necesita ser alcanzado hoy, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también está en ese punto de agotamiento donde el corazón ya no puede más y donde necesita escuchar que hay un lugar donde puede descansar. Porque hay personas en tu entorno que están al límite de lo que pueden sostener y que solamente necesitan escuchar que existe una alternativa a seguir cargando todo solo. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue es para ti y para el corazón que llegó hasta aquí. Durante mucho tiempo cargaste preocupaciones que no te correspondían. Quiero habitar esa frase con la honestidad que merece. Las preocupaciones que no corresponden. ¿Cuántas personas cargan exactamente ese tipo de peso? No las preocupaciones naturales de la vida que vienen con la responsabilidad y el amor. Las que se tomaron porque nadie más las tomaba. Las que llegaron sin que nadie las pidiera. Las que se acumularon a lo largo del tiempo porque la persona que las carga tiene la tendencia de absorber lo que otros no pueden o no quieren sostener. Hay personas que desde muy jóvenes aprendieron a hacerse cargo de lo que los adultos de su entorno no podían manejar. Que tomaron responsabilidades emocionales que no les correspondían por su edad. Que se convirtieron en los que sostienen a los demás sin que nadie sostenga a quien sostiene. Y esa tendencia de cargar lo que no corresponde, que se formó en los años de formación, se convierte en el patrón automático de la vida adulta. La persona que sostiene a otros. La que resuelve. La que está disponible para todos los problemas de todos. La que nunca dice que no porque alguien tiene que hacerlo. Ese es el tipo de carga que Dios describe. No la responsabilidad legítima que corresponde. Las preocupaciones que no corresponden. Las cargas que el amor o el miedo o el sentido del deber hicieron asumir aunque no eran tuyas para cargar. Y Dios las ve, las conoce, sabe exactamente cuáles son las que llevas que nunca debiste levantar. Y dice hoy que ha llegado el momento de deponerlas. No de abandonar las responsabilidades genuinas. De soltar lo que nunca te correspondió cargar. Soportaste batallas que parecían no terminar. Hay batallas en la vida de las personas que tienen esa cualidad particular de la interminabilidad. Que llevan tiempo sin resolverse. Que se han luchado en todos los frentes posibles sin producir la victoria definitiva que se esperaba. Que han agotado las estrategias disponibles sin que ninguna haya producido el resultado suficiente. Y en esa extensión de la batalla, en ese periodo donde la batalla sigue y sigue sin dar señales de que vaya a terminar pronto, el agotamiento del guerrero comienza a acumularse de maneras que amenazan con ser más peligrosas que el enemigo que se enfrenta. Soportaste. Ese verbo habla de resistencia bajo presión. No de quien pasó por algo brevemente y salió. De quien aguantó. Que cuando los pesos aumentaron siguió aguantando. Que cuando el tiempo se extendió más de lo previsto siguió en posición.
que cuando la solución tardaba seguía de pie frente a lo que quería derribarlo. Y Dios ve ese soportar. No como algo que ignoró mientras ocurría, sino como algo que estuvo presente en cada momento de él. Yo estuve contigo en cada instante. Esa declaración es una respuesta directa a lo que el agotamiento de las batallas largas frecuentemente produce, la sensación de haber estado solo en ellas. La duda de si Dios estaba ahí durante los momentos más oscuros de la batalla. La pregunta que todos los que han soportado batallas largas se hacen en los momentos de mayor presión: ¿dónde estás? Yo estuve contigo en cada instante. No en los buenos solamente. No en los que tu fe fue más fuerte. En cada instante. En los más oscuros también. En los que la presencia de Dios era lo que menos podía sentir. En los que el silencio de Dios parecía más elocuente que cualquier señal de su presencia. En esos instantes específicamente estuve contigo. No como observador distante que registraba lo que ocurría. Como presencia activa que sostenía algo en ti que de otra manera no habría podido sostenerse. Derramaste lágrimas que nadie vio. Esta parte del mensaje de Dios me parece una de las más íntimas y más necesarias. Las lágrimas que nadie vio. No las que se derramaron con testigos, no las que tuvieron el acompañamiento de otros. Las que se guardaron para los momentos de soledad. Las de la madrugada. Las de la ducha. Las que esperaron a que todos durmieran para salir. Las que existen solamente en el registro de quien las derramó y de quien estuvo ahí aunque la persona que lloraba no siempre lo sintiera claramente. Esas lágrimas importan. No son irrelevantes porque nadie las vio. Son a veces las más importantes de todas precisamente porque fueron tan genuinas que no necesitaron testigos para existir. No fueron performance. Fueron la expresión más honesta del peso que el corazón llevaba en ese momento. Y Dios dice hoy: yo las vi. Nunca aparté mi mirada de ti y jamás dejé de sostenerte con mi amor. Cada lágrima que derramaste en privado fue vista por alguien que estaba completamente presente en ese momento. No de manera indiferente. Con el corazón del padre que ve sufrir a su hijo y que no aparta la mirada aunque el hijo no siempre pueda ver los ojos del padre mirándolo. Jamás dejé de sostenerte con mi amor. Esa declaración abarca todo el período que Dios acaba de describir. Las preocupaciones que no correspondían. Las batallas que parecían no terminar. Las lágrimas que nadie vio. En todo eso, durante todo eso, el amor de Dios estaba sosteniendo lo que sin ese sostén hubiera colapsado. No siempre de maneras que podías reconocer explícitamente como sostenimiento divino. Pero ahí, real, activo, produciendo el efecto de mantenerte de pie en los momentos donde de otra manera habrías caído. Ahora quiero que levantes tu rostro con esperanza. Hay algo físicamente descriptivo en esa imagen. El rostro levantado en contraposición al rostro inclinado. El que carga demasiado eventualmente inclina la cabeza bajo el peso. No necesariamente de manera literal, aunque a veces también, sino en el sentido de la postura interior. El corazón que ha estado bajo demasiada presión durante demasiado tiempo desarrolla una inclinación hacia abajo que hace difícil mirar hacia adelante con la misma claridad que tenía antes del peso. Levantar el rostro es la instrucción física de un cambio de postura espiritual. De dejar de mirar hacia la presión que viene desde abajo y desde los lados y empezar a mirar hacia arriba y hacia adelante. Hacia donde Dios está. Hacia donde el camino continúa. Hacia donde lo que viene es diferente de lo que fue. Con esperanza. No con ingenuidad que ignora lo difícil. No con optimismo forzado que pretende que todo ya está bien. Con esperanza. La esperanza fundamentada en el carácter de quien está delante preparando lo que viene. La esperanza que puede coexistir con el reconocimiento honesto de lo que ha sido difícil porque su fundamento no es la ausencia de dificultades sino la fidelidad del que prometió que hay un tiempo nuevo llegando. No permitas que el temor siga ocupando el lugar que pertenece a mi paz. Esta instrucción directa de Dios habla de un desplazamiento que es necesario. El temor ha ocupado un espacio en el corazón que no le pertenece. Ha tomado el lugar que pertenece a la paz. Y esa usurpación tiene que terminar. El temor como ocupante del lugar de la paz produce efectos que se acumulan con el tiempo. Produce la vigilancia constante del que siempre está alerta al próximo problema. Produce la incapacidad de disfrutar completamente los momentos buenos porque parte de la atención está siempre en lo que podría interrumpirlos.
Produce la parálisis ante decisiones que de otra manera serían navegables. Produce la distorsión de la percepción que hace que las amenazas parezcan mayores de lo que son y que las oportunidades sean menos visibles de lo que deberían ser. Y Dios dice, no permitas. Hay una responsabilidad en ese no permitas que habla de la agencia de la persona en la relación entre el temor y la paz. No es un proceso pasivo que ocurre sin participación de quien lo experimenta. Hay una decisión activa de no permitir que el temor siga ocupando lo que no le pertenece. De desalojarlo del lugar que usurp con acento agudo y de abrir ese lugar para recibir lo que genuinamente le corresponde, la paz de Dios. Yo estoy delante de ti. Esta declaración de Dios es la respuesta definitiva al temor. El temor ve el futuro como amenaza desconocida que avanza hacia ti desde la oscuridad del mañana. Pero si Dios está delante de ti, si el futuro que temes ya fue recorrido por alguien que conoce completamente lo que hay en él, entonces la naturaleza del futuro cambia completamente en la percepción de quien sabe que Dios ya está ahí. No avanzas hacia lo desconocido. Avanzas hacia donde Dios ya está. El camino que tienes delante no está vacío de presencia divina esperando que llegues para recién entonces establecerse. Está habitado por la presencia de Dios antes de que tú llegues. Y eso cambia completamente la relación con el futuro de quien recibe esta verdad genuinamente. Abriendo caminos. El que está delante no está ahí estáticamente observando. Está activo. Está haciendo algo. Abriendo caminos. Los caminos que desde tu perspectiva presente parecen cerrados o inexistentes están siendo abiertos por alguien que está donde todavía tú no has llegado. Como el que va adelante en la exploración de un territorio denso y que con su presencia y su actividad va abriendo el paso para que los que vienen detrás puedan avanzar. Eso es lo que Dios hace delante de ti. No espera a que llegues al obstáculo para entonces comenzar a trabajar en su remoción. Ya está trabajando en los obstáculos que todavía no has encontrado. Está preparando el terreno para cuando llegues a él. Está creando el camino antes de que necesites que esté creado. Quitando aquello que detenía tu bendición. Esta parte de la declaración de Dios tiene una especificidad que quiero notar. No solamente abriendo caminos en general. Quitando aquello que detenía tu bendición específicamente. Hay algo que fue deteniendo lo que te correspondía. Algo que operó como obstáculo entre la bendición y tu vida. Y Dios está quitando ese algo. No siempre sabemos qué es ese algo. A veces es una circunstancia que necesitaba cambiar. A veces es una persona o una situación que necesitaba moverse. A veces es algo en nosotros mismos que necesitaba ser transformado para que pudiéramos recibir lo que viene. A veces es simplemente que el tiempo correcto todavía no había llegado y lo que parecía un obstáculo era en realidad el proceso de maduración que ya hemos descrito. Pero independientemente de qué sea ese algo que detenía tu bendición, Dios dice que lo está quitando. Tiempo presente. En movimiento ahora. No que lo quitará cuando las condiciones sean las correctas. Lo está quitando. El proceso ya está en curso. Y el resultado de ese proceso será que lo que estaba detenido comience a moverse. Y preparando un tiempo nuevo para tu vida. Un tiempo nuevo. No una versión mejorada del tiempo que fue. Un tiempo nuevo. Cualitativamente diferente. Con características que el tiempo anterior no tenía. Con posibilidades que el tiempo anterior no contenía. Con una atmósfera diferente en la experiencia de la vida cotidiana. Los tiempos en la escritura no son solamente períodos cronológicos que se miden en días y años. Son también cualidades de la experiencia. Hay tiempos de sequía y tiempos de lluvia. Tiempos de invierno y tiempos de primavera. Tiempos de siembra y tiempos de cosecha. Y el tiempo nuevo que Dios describe no es solamente que el calendario avanza. Es que la cualidad del tiempo cambia. Lo que antes era árido comienza a ser fértil. Lo que era invierno comienza a ser primavera. Lo que era siembra sin resultado visible comienza a ser cosecha visible. Ese tiempo nuevo está siendo preparado. No impulsivamente. Con cuidado. Con el conocimiento completo de lo que tu vida necesita que ese tiempo contenga. Con el diseño del Padre que conoce perfectamente a su Hijo y que por lo tanto puede preparar para él un tiempo que sea exactamente lo que ese Hijo necesita en ese momento de su historia. Lo que hoy parece lejano muy pronto comenzará a acercarse a tus manos. Quiero habitar esa frase final porque me parece una de las más liberadoras del mensaje de hoy.
Lo que hoy parece lejano. Esa es la descripción honesta de cómo se ven las cosas desde la perspectiva presente. Las promesas de Dios que todavía no se han manifestado. Las puertas que todavía parecen cerradas. Las situaciones que todavía no tienen la resolución que se espera. El tiempo nuevo que fue prometido pero que desde el ahora todavía parece lejano. Y Dios no niega esa percepción. No dice que no parece lejano o que estás equivocado en cómo lo ves desde donde estás. Lo que dice es que esa apariencia de lejanía es temporal. Muy pronto comenzará a acercarse. El movimiento ya está ocurriendo. La distancia que hoy parece insalvable está siendo acortada. Y hay un muy pronto señalado, un tiempo que Dios conoce aunque tú todavía no puedas verlo, en el que lo que parecía imposiblemente lejano comenzará a aparecer en el horizonte más cercano de lo que esperabas. A tus manos. No al mundo en general. A tus manos. Esa especificidad es parte de la promesa. Lo que llega no es una bendición genérica que aparece en el entorno. Es algo que llega específicamente a las manos de quien ha esperado. Que tiene nombre. Que fue diseñado para ser recibido por ti. Que cuando llegue no tendrás duda de que fue enviado con tu dirección porque tendrá la exactitud de lo que viene del Dios que te conoce completamente. Quiero hablarte ahora de cómo se recibe el descanso que Dios ofrece hoy. Porque la invitación al descanso del corazón en sus manos es real, pero la recepción requiere una postura activa del interior. El primer movimiento es el reconocimiento honesto de lo que has estado cargando. No la minimización que dice que no era tanto. No la negación que dice que no ha sido difícil. El reconocimiento honesto de lo que realmente has cargado. Las preocupaciones que no correspondían. Las batallas que soportaste. Las lágrimas que nadie vio. Nombrarlo. No para victimizarse, sino para poder depositarlo genuinamente. Porque solo se puede depositar lo que primero se reconoce que se lleva. El segundo movimiento es el acto deliberado del depósito. Tomar lo que fue reconocido y colocarlo activamente en las manos de Dios. No en términos abstractos, sino específicamente. Esta preocupación específica. Esta batalla particular. Este peso concreto. Lo pongo en tus manos ahora. No lo llevaré más como responsabilidad mía únicamente. Lo dejo aquí. En las manos que pueden sostenerlo de una manera que las mías no pueden. El tercer movimiento es la elección del levantamiento del rostro. La decisión activa de no seguir mirando solamente hacia la presión que viene de todas partes y de orientar la mirada hacia adelante con la esperanza que fundamenta el versículo. No como fingimiento de que todo está bien. Como la elección deliberada de mirar en la dirección donde Dios está preparando lo que viene en lugar de solamente mirar en la dirección donde el peso viene de lo que fue. El cuarto movimiento es el desalojo activo del temor del lugar de la paz. Cuando el temor llegue, y llegará porque es su naturaleza intentarlo, no ignorarlo pero sí negarse a darle el lugar que no le corresponde. Decirle activamente, este lugar no es tuyo. Le pertenece a la paz de Dios. Y esa paz es más grande que tú. El desalojo activo del temor no lo elimina completamente pero sí le niega el gobierno que había tenido. El quinto movimiento es la expectativa activa de lo que viene. Levantar los ojos hacia lo que Dios está preparando en lugar de solamente mirar hacia atrás hacia lo que fue difícil. No negando el pasado, sino añadiendo a la perspectiva del pasado la perspectiva del futuro que Dios está preparando. El tiempo nuevo. Los caminos que están siendo abiertos. Los obstáculos que están siendo quitados. La bendición que se está acercando. Hay un momento que está llegando en tu historia. Un momento donde lo que hoy parece lejano comenzará a aparecer más cerca. Donde los caminos que parecían cerrados mostrarán que estaban siendo abiertos desde antes. Donde las batallas que parecían interminables revelarán que tenían un límite que ya fue alcanzado. Donde las lágrimas que nadie vio serán convertidas en la alegría que el Salmo promete que viene en la mañana. Ha llegado el momento de descansar tu corazón en mis manos. Esas palabras de Dios para hoy no son el final de tu historia. Son el comienzo de su siguiente capítulo. El capítulo donde el corazón que cargó demasiado encuentra finalmente el descanso que le corresponde. El capítulo donde el rostro que estaba inclinado se levanta con esperanza. El capítulo donde el tiempo nuevo que fue prometido comienza a manifestarse de maneras que confirman que el Dios que prometió fue fiel en cumplir exactamente lo que dijo. Descansa tu corazón en sus manos hoy.
Esas manos pueden sostenerlo perfectamente. Y en ese descanso, en ese depósito genuino de lo que cargaste solo durante demasiado tiempo, comenzará algo que todavía no tiene nombre completo, pero que tiene todo lo que el corazón necesita para experimentar la vida desde un lugar diferente al que conoció durante la batalla. El Salmo 119 es el más largo de todos los salmos y el capítulo más extenso de toda la Biblia. Tiene 176 versículos organizados en 22 estrofas que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 versículos y cada versículo dentro de cada estrofa comienza con la misma letra. Es una obra de arte literario y espiritual de una complejidad y una belleza extraordinarias. Y el tema de todo ese extenso poema es uno solo: la palabra de Dios. En todas sus 176 expresiones el Salmo habla de la ley, los mandamientos, los decretos, los testimonios, las palabras, los caminos, las ordenanzas y los preceptos de Dios. Es el himno más elaborado y más extenso jamás escrito en honor a la palabra de Dios. El versículo 11 está en la segunda estrofa, la que corresponde a la letra Bet del alfabeto hebreo. Y en ese versículo encontramos una de las declaraciones más prácticas y más profundas de todo el Salmo. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Dos frases. Una de acción y una de propósito. El guardar en el corazón. Y el para no pecar. Y entre las dos hay una relación de causa y efecto que contiene una de las estrategias espirituales más poderosas que existen para vivir una vida que honra a Dios. Antes de desarrollar el versículo, quiero que entiendas el contexto más amplio del Salmo 119, porque ese contexto ilumina el versículo con una riqueza que la cita sola no siempre transmite. El salmista que escribe el Salmo 119 no está en un estado de complacencia espiritual. No es el que ya llegó a la cima y que desde esa posición de logro espiritual celebra lo que alcanzó. Es alguien que está en el proceso, que lucha con la tendencia al error, que necesita dirección, que en la palabra de Dios encontró el recurso que su camino necesita. Y ese descubrimiento, la palabra de Dios como el recurso fundamental para vivir correctamente, produce un amor por esa palabra que se expresa en 176 versículos de celebración, de petición, de reflexión y de declaración. En mi corazón he guardado tus dichos. Primera frase. Quiero comenzar por el verbo guardar porque creo que es la clave de toda la frase. Guardar no es simplemente conocer. Hay personas que conocen la palabra de Dios en el sentido de que tienen información sobre su contenido. Pueden citar versículos. Pueden identificar los libros de la Biblia. Pueden resumir las historias principales. Ese conocimiento tiene valor, pero no es lo que el salmista describe en este versículo. Guardar en el sentido bíblico es atesorar. Es custodiar. Es preservar con cuidado algo que tiene valor para que no se pierda. Como quien guarda algo precioso en un lugar seguro, no simplemente lo coloca en cualquier parte donde podría extraviarse, sino que lo deposita con intención en un lugar donde puede ser accesible cuando se necesite y donde estará protegido contra las fuerzas que podrían quitárselo. El salmista guarda los dichos de Dios en su corazón. No en su mente solamente como información almacenada. En el corazón. Y el corazón en el lenguaje bíblico, como ya hemos establecido en mensajes anteriores, es el centro de la persona. El lugar donde residen las motivaciones más profundas, los valores más arraigados, las decisiones más fundamentales. Guardar en el corazón es una operación más profunda que memorizar. Es permitir que la palabra de Dios descienda desde el nivel de la información hasta el nivel de la formación. Desde el nivel de lo que sé hasta el nivel de lo que soy. Desde el nivel de lo que conozco hasta el nivel de lo que me constituye. Tus dichos. En el original hebreo, la palabra que se traduce como dichos tiene la connotación de lo que fue pronunciado, de la palabra que salió de la boca de Dios, de lo que fue declarado desde la autoridad divina. No la opinión de los sabios. No las mejores prácticas acumuladas de la experiencia humana. Lo que Dios mismo dijo. Y lo que Dios dijo tiene una autoridad y una efectividad que ninguna otra fuente de palabras puede tener, porque viene de quien conoce perfectamente la realidad de todo lo que existe, incluyendo la realidad del ser humano y lo que esa realidad requiere para funcionar en su mejor estado. He guardado. El tiempo verbal es importante. No guardé en algún momento del pasado de manera que ya no es relevante el proceso. He guardado.
con la continuidad del proceso que comenzó en algún momento y que sigue ocurriendo. El guardar los dichos de Dios en el corazón no es una acción puntual que se realiza y cuyo efecto dura indefinidamente sin renovación. Es una práctica continua que requiere repetición, que se profundiza con el tiempo, que tiene etapas de mayor facilidad y etapas de mayor esfuerzo, pero que se mantiene como proceso activo. ¿Cómo se guarda la palabra de Dios en el corazón? Quiero hablarte de esto con la practicidad que merece porque creo que la distancia entre conocer la importancia de guardar la palabra en el corazón y saber cómo hacerlo concretamente es donde muchas personas se quedan sin poder implementar lo que el versículo propone. La primera manera es la lectura regular y atenta. No la lectura de velocidad que busca cubrir cierta cantidad de texto en el menor tiempo posible. La lectura lenta que permite que lo que se lee aterrice con el peso que tiene. Que se detiene cuando algo produce una resonancia interior. Que pregunta qué significa esto para mi vida y no solamente qué significa esto en abstracto. Ese tipo de lectura produce el guardado en el corazón de una manera que la lectura rápida no puede producir. La segunda manera es la meditación. No en el sentido de técnica oriental de vaciamiento mental, sino en el sentido bíblico de rumiar, de hacer circular una verdad en la mente y en el corazón hasta que produzca todo lo que tiene para producir. El Salmo 1 describe al hombre bienaventurado como el que en la ley de Dios medita de día y de noche. Esa meditación sostenida sobre la palabra es lo que produce el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. La tercera manera es la memorización. El acto deliberado de aprender versículos de memoria de manera que estén disponibles en cualquier momento sin necesidad de tener el texto físico presente. La memorización tiene mala reputación en algunos contextos modernos porque se asocia con la repetición mecánica sin comprensión. Pero la memorización genuina de la palabra de Dios, unida a la comprensión de lo que se memoriza, produce un recurso interior que no tiene equivalente en ninguna otra práctica. Los versículos que se aprenden de memoria están disponibles en la oscuridad de la madrugada cuando el libro no está al alcance. Están disponibles en el momento de tentación cuando no hay tiempo para buscar. Están disponibles en la conversación difícil cuando se necesita una perspectiva que el pensamiento propio no está produciendo. La cuarta manera es la aplicación. La palabra que se lee, se medita y se memoriza, pero que nunca se aplica a situaciones concretas de la vida real, permanece en el nivel de la información. La palabra que se aplica, que se usa para tomar decisiones, que se usa para evaluar situaciones, que se usa como fundamento de la manera de relacionarse con otros y con Dios, esa palabra comienza a descender desde el corazón hacia el carácter. Y esa transformación del carácter es el guardado más profundo que existe. La quinta manera es la comunidad. El escuchar la palabra predicada con fidelidad y profundidad. El estudiarla con otros que también la aman y que pueden iluminar ángulos que solamente no habías visto. El compartir con otros lo que la palabra está produciendo en tu propia vida y recibir lo que está produciendo en la vida de otros. La comunidad que toma en serio la palabra de Dios multiplica el efecto del guardado individual de maneras que la práctica solitaria no puede replicar completamente. Para no pecar contra ti. Segunda frase. Aquí está el propósito. La razón de guardar los dichos de Dios en el corazón. Y ese propósito es profundamente honesto y profundamente práctico. Para no pecar contra ti. El salmista no guarda la palabra para impresionar a otros con su conocimiento bíblico. No la guarda para ganar debates teológicos. No la guarda simplemente porque valora la literatura sagrada en términos estéticos o culturales. La guarda para no pecar. Para que la tendencia natural del ser humano hacia el error sea contrarrestada por algo que opera desde el interior y que produce la orientación correcta antes de que la decisión equivocada sea tomada. Hay algo extraordinariamente psicológico y espiritual en esta estrategia. El ser humano no peca en el vacío. Peca como consecuencia de un proceso interior que comienza mucho antes del acto visible del pecado. Comienza en el pensamiento. En la contemplación de la posibilidad. En la evaluación de la situación desde cierta perspectiva que lleva a cierta conclusión que lleva a cierta decisión que lleva al acto que luego se llama pecado. Y si en ese proceso interior, en ese nivel del pensamiento y de la contemplación y de la evaluación, hay algo que interviene con la perspectiva correcta, que ofrece la visión de la realidad que Dios tiene sobre esa situación, que recuerda el valor que va a ser violado si se sigue en esa dirección,
entonces el proceso que lleva al pecado puede ser interrumpido antes de que llegue al acto. Eso es lo que hace la palabra de Dios guardada en el corazón. No produce una muralla que hace físicamente imposible el pecado. Produce una perspectiva interior que interviene en el proceso que lleva al pecado antes de que ese proceso llegue al punto de no retorno. Como una voz interior que dice espera, que recuerda lo que vale la pena recordar, que ofrece la alternativa que la palabra de Dios propone en lugar de la que la tendencia natural del yo propone. Contra ti. Esta especificación es importante. El pecado no es solamente la violación de una norma social o el daño a otro ser humano, aunque puede incluir esas dimensiones. En su naturaleza más fundamental es contra Dios. Es la elección del camino propio en lugar del camino de Dios. Es la declaración implícita de que mi criterio es suficiente sin la referencia a tu criterio. Es el desplazamiento de Dios del centro de la decisión por alguna otra consideración que en ese momento parece más urgente o más deseable. Y guardar la palabra en el corazón es precisamente el antídoto para esa tendencia al desplazamiento de Dios. Porque la palabra de Dios guardada en el corazón es la presencia de Dios en la forma de sus palabras habitando el lugar más íntimo de la persona. Y esa presencia produce una resistencia natural al pecado no como esfuerzo moral agotador, sino como la consecuencia natural de tener a Dios cerca. Quiero hablarte de la relación entre el versículo 11 y el versículo 9 del mismo Salmo, porque esa relación ilumina completamente el contexto del versículo que estamos desarrollando. El versículo 9 pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. El versículo 11 es la declaración práctica de cómo se vive esa respuesta del versículo 9. Si guardar la palabra es el camino de la limpieza, guardarla en el corazón específicamente es la manera en que ese guardar se vuelve más que externo. Se vuelve integral. Se vuelve transformador del interior, que es el origen de todos los caminos. El camino limpio comienza en el corazón limpio. Y el corazón limpio comienza con la palabra de Dios guardada en él de manera que influya sobre los pensamientos antes de que los pensamientos produzcan decisiones y las decisiones produzcan comportamientos y los comportamientos produzcan el camino. Quiero hablarte de la eficacia específica que la Escritura afirma sobre la palabra de Dios. Porque el versículo 11 no es el único lugar donde se habla del poder de la palabra de Dios guardada en el interior de la persona. Hebreos 4:12 de la mañana dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discern los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa descripción de la palabra como penetrante, como que llega hasta el nivel de los pensamientos y las intenciones, es exactamente la descripción de lo que ocurre cuando se guarda en el corazón. No queda en la superficie. Penetra. Discern. Opera en el nivel más profundo donde se forman las motivaciones que producen las acciones. Juan 15 describe la palabra de Dios habitando en el creyente como la condición del fruto genuino. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. La permanencia de las palabras de Jesús en el discípulo es la condición del fruto abundante. No las palabras escuchadas ocasionalmente. Las que permanecen. Las que se guardaron con la intención de que se quedaran. Y Romanos 12 describe la renovación de la mente como el proceso de transformación que produce la capacidad de discernir la voluntad de Dios. Esa renovación de la mente ocurre primariamente a través de la palabra de Dios habitando en el interior de manera que los patrones de pensamiento sean gradualmente reconfigurados de acuerdo a los patrones del pensamiento de Dios. Todo eso es lo que el salmista describe en 10 palabras en el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La práctica del guardado. El lugar del guardado. El propósito del guardado. Todo en una declaración concisa y completa que tiene detrás de ella siglos de experiencia de quienes encontraron que esto funciona exactamente como lo que promete. Quiero hablarte ahora de los obstáculos que impiden el guardado de la palabra en el corazón. Porque si el versículo 11 describe algo tan valioso y tan claramente beneficioso, es importante entender por qué no es la práctica universal de todos los que dicen seguir a Dios. El primer obstáculo es la superficialidad de la exposición a la palabra. Cuando el contacto con la palabra de Dios es principalmente pasivo, cuando consiste en escuchar brevemente sin profundizar, sin meditar, sin aplicar, la palabra no penetra hasta el nivel del corazón.
Se queda en la superficie del oído y de la mente, pero no llega al corazón, donde el versículo 11 dice que debe ser guardada. El segundo obstáculo es la competencia de otras voces. Vivimos en un ambiente de saturación de información donde innumerables voces compiten por el espacio mental que la palabra de Dios necesita para ser guardada en el corazón. Las redes sociales, las noticias, el entretenimiento constante, las conversaciones que llenan cada momento disponible de silencio. Ese ruido constante no es neutral. Ocupa el espacio que la palabra necesita para aterrizar, para ser meditada, para ser guardada con la profundidad que el versículo 11 describe. El tercer obstáculo es la falta de intención. La palabra no se guarda en el corazón accidentalmente. Requiere la intención deliberada de hacer del contacto con la palabra una prioridad. De crear el espacio necesario para que ese contacto sea suficientemente profundo y suficientemente regular como para que el guardado sea genuino. Sin esa intención, la exposición a la palabra puede ser frecuente pero superficial y por lo tanto no producir el efecto que el versículo describe. El cuarto obstáculo es la desconexión entre el texto y la vida. Cuando la palabra se estudia como texto antiguo interesante pero sin la conexión activa con lo que se está viviendo hoy, no produce el tipo de guardado del versículo 11. La palabra guardada en el corazón es la que fue recibida en el contexto de la vida real, que fue aplicada a situaciones concretas, que fue probada en circunstancias donde su veracidad pudo ser confirmada por la experiencia. Quiero cerrar hablándote de lo que produce en la vida de una persona el guardar los dichos de Dios en el corazón a lo largo del tiempo. No en términos abstractos, sino en la experiencia concreta de quien vive esta práctica con fidelidad. Produce una intuición espiritual que crece. La capacidad de discernir correctamente en situaciones complejas aumenta porque la palabra que fue guardada en el corazón produce un criterio interior que opera de manera natural en los momentos de decisión. No siempre con la conciencia explícita de que es la palabra operando, sino como una intuición que dice que algo no está bien o que algo está bien, que tiene sus raíces en la palabra guardada aunque en el momento no se cite el versículo específico. Produce una resistencia natural a la tentación que no es producto del esfuerzo moral sino de la transformación interior. El que ha guardado la palabra en el corazón no resiste la tentación con el mismo nivel de esfuerzo agotador que el que no la ha guardado, porque hay algo en el interior que naturalmente se orienta de manera diferente antes de que la tentación llegue al punto donde el esfuerzo moral sería la única defensa disponible. Produce una capacidad de paz en las circunstancias difíciles que viene de la perspectiva correcta que la palabra instaló en el interior. Cuando las circunstancias son difíciles, la palabra guardada en el corazón ofrece la perspectiva de Dios sobre esas circunstancias, de manera que el procesamiento de la dificultad tiene acceso a algo más que la propia capacidad de análisis. Y produce una profundización de la relación con Dios que no tiene equivalente en ninguna otra práctica. Porque guardar en el corazón las palabras de alguien es la forma más íntima de prestar atención a esa persona. Es decir, que lo que dijo importa tanto que no se quiere perder nada. Y esa atención profunda a lo que Dios dijo produce el tipo de conocimiento de Dios que solamente viene de quien pasó tiempo suficiente con sus palabras como para empezar a conocer el corazón del que las dijo. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Que esta declaración del salmista sea también la tuya esta semana. No como aspiración inalcanzable, sino como práctica concreta que comienza con un momento de contacto atento con la palabra de Dios hoy. Que el guardado sea real. Que llegue al corazón. Que produzca el efecto que fue prometido. La vida que no peca contra Dios porque lleva dentro de sí la perspectiva de Dios que orienta naturalmente en la dirección correcta. Amén.